Gloria a Jesús. Mateo capítulo 16 y versículo 18 y 19. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor se le honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Puede tomar asiento, amén. Gloria, ya hemos orado, amados hermanos, amén. Gloria a Jesús. Vamos a estar meditando bajo el tema: el poder que Dios ha dado a la iglesia. Ese es el tema para esta hermosa noche. El poder que Dios ha dado a la iglesia. Y yo les pregunto en esta hermosa hora: ¿cuántos han recibido alguna vez cosas malas del Señor? ¿Verdad que nunca hemos recibido cosas malas, verdad? Gracias. El Señor siempre, amados hermanos, da buenas cosas a sus hijos. Aún nosotros siendo malos, dice, damos buenas dávidas a vuestros hijos. Hay padres que son ladrones, pero le dan buenas dávidas a sus hijos. Otros que son mañosos, otros que son cuantas cosas, amados hermanos, pero a sus hijos le dan lo mejor, aunque sea robado, aunque sea mal habido. Imagínense, nosotros que somos seres humanos, ahora ya nuestro Señor Jesucristo, aunque nosotros seamos infieles, dice, Él permanece fiel. Aunque nosotros seamos desobedientes, Él permanece siendo Dios, ¿verdad? Él siempre está con sus brazos extendidos, Él está siempre con sus manos, amados hermanos. Por eso Él dice: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. De los que estamos aquí, amados hermanos, nosotros sí le hemos dado tal vez que pensar al Señor, ¿verdad? Porque los que estamos aquí, amados hermanos, no hemos venido por buenos, hemos venido por malos, ¿verdad? En las iglesias son donde han habido más pecadores, amados hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios nos ha limpiado, Dios nos ha amado, rescatado, gloria a Jesús. Pero imagínense si el Señor no hubiese limpiado nuestros pecados, fueran matatadas de pecado aquí, amados hermanos. Pero la misericordia del Señor ha sido buena. Como también dijo aquel hombre, recibiremos, ¿verdad? Solamente del Señor cosas buenas, también recibiremos, ¿verdad? Dice la Biblia que el hijo que él ama, lo corrige. Y dice que la vara ya está puesta sobre la espalda del necio, gloria a Jesús. Así que también pues, tenemos que recibir amor y también tenemos que recibir, ¿verdad?, corrección. Pero aquí, amados hermanos, es algo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y sabemos, todos tenemos que saber y estamos conscientes de que existen, amados hermanos, dos mundos espirituales, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es el mundo espiritual, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y también sabemos que hay el mundo de las tinieblas, ¿verdad? Así como los que son electricistas saben que hay dos clases de electricidad o de voltaje, ¿verdad? Una es de 110 y la otra 220, ¿verdad? No sé qué voltaje tenemos en esta tarde nosotros, si es la de 110 o la de 220, amén. Si lo ponemos en las dos áreas del Señor y el diablo tiene que ser la 110, amados hermanos. Y la de nuestro Señor Jesucristo, la 220. Porque Él siempre, amados hermanos, dice que no ha perdido una batalla. Él es poderoso, amén. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sea en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, Él es Dios. Y ante Él se doblará, dice, toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Gloria a Jesús. Así es que, amados hermanos, ¿verdad? ¿Qué voltaje nosotros tendremos? No es el tema eso, pero es una pregunta, ¿verdad? El tema es el poder que Dios da a la iglesia. Sabemos, amados hermanos, ¿verdad? Que todos estamos conscientes que, aunque el mundo de afuera sabe, amados hermanos, todos saben de que existe el poder de Dios y el poder del enemigo. Y nosotros como iglesia tenemos que saber que el enemigo que nosotros tenemos es un enemigo invisible,
Es un enemigo, amados hermanos, que con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios ojos, no lo podemos ver. Mire, que, amados hermanos, mire, no es fácil lo que el enemigo que tiene la iglesia, ¿verdad? No lo podemos ver, ni podemos luchar contra él, ¿verdad? Solamente con el poder de Dios. Por eso el Señor es sabio y sigue siendo sabio. Él sabía, amados hermanos, que sin el poder de Él en la iglesia, fuéramos títeres de Satanás. Aún teniendo el poder de Dios, amados hermanos, los hace hacer cosas, ¿verdad?, que a nosotros a veces no queremos hacer, pero lo hace. Teniendo el poder de Dios. Imagínense si el Señor no nos cubriera con, amados hermanos. Es que tener un enemigo invisible, amados hermanos, es como pelear contra el viento, ¿verdad? Tirar golpes así, amados hermanos. Imagínense que estuviera el enemigo y comenzáramos nosotros a tirar golpes. No le pegaríamos ninguno, ¿verdad? Pero con el poder de Dios, amados hermanos, por eso es necesario que nosotros le digamos al Señor que abra nuestros ojos espirituales. Cuando nosotros tenemos abiertos nuestros ojos espirituales, nos damos cuenta, amados hermanos, las artimañas de Satanás. Aunque para nosotros no podamos ver nuestro enemigo, pero el Señor conoce cada paso de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo conoce cada cosa que Él hace, amados hermanos, en contra de nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta, amados hermanos, las batallas que el Señor ha ganado a favor de nosotros, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta a veces solamente porque tal vez hizo un milagro, tal vez porque vimos la mano del Señor instantáneamente, pero si nosotros lo pusiéramos y el Señor nos permitiese ver las maravillas que el Señor ha hecho, amados hermanos, y nosotros nos damos cuenta, yo les digo que pasáramos de rodillas en este lugar, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver, amados hermanos, aún nuestra vista, amados, es limitada. Yo le digo que si a usted lo ponen en una planería ahí, no alcanzaría a ver hasta lo máximo para allá. Hay un límite. Así es, amados hermanos, en el ambiente espiritual. Nosotros, amados hermanos, tenemos y nos damos cuenta que nosotros solamente las batallas espirituales las podemos ganar con el poder de Dios. Una iglesia, amados, sin el poder de Dios es una iglesia muerta. Y la palabra del Señor dice que los muertos no pueden adorar al Señor. Ni nada saben, dice, sino que son expuestos en el olvido. Gloria a Jesús. Nosotros vemos aquí, amados hermanos, a Pedro. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que viniendo él de la ciudad de Cesarea, amados hermanos, de ese lugar, dice que venía con sus discípulos. Y él les preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios, del hombre? Y dice que ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, y otros dicen que alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y ustedes quiénes piensan que yo soy? Y dice que respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino nuestro Señor Jesucristo, mi Padre que está en los cielos. Imagínense, amados hermanos, Pedro era un hombre sobresaliente a todos los discípulos. Tuvo sus equivocaciones, sus errores, como los tenemos nosotros, ¿verdad? Era un hombre, amados hermanos, que los historiadores dicen que superó casi a todos los apóstoles, porque era un hombre que andaba siempre al lado del maestro. Siempre, amados hermanos, sobresalía en preguntas. Era bien preguntón, pero a veces contestaba bien, porque aquí contestó bien. Por eso el Señor lo aprobó y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne. En otras palabras, que las cosas espirituales, amados hermanos, no las podemos ver en la carne. No podemos entender las cosas del Espíritu en la carne. Porque Pedro, amados hermanos, mire, el Señor les dijo, ¿verdad?, ¿qué piensan los demás hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué piensan los hombres que es yo? ¿Quién soy yo? Los demás decían que era Juan el Bautista, otros Elías, y así, amados hermanos. Pedro, amados hermanos, él, y se lo reveló, dice, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, amados hermanos, de que se le otorgase el poder
a Pedro sucedió algo en él. Y eso es ejemplo para cada uno de nosotros. Solo denle vuelta a la paginita de su Biblia. Y ahí vamos a encontrar el versículo 21. Sucedió algo esto, amados hermanos, para ejemplo de nosotros. Y dice, desde entonces el 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le dijo el Señor? Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí fue al contrario. Amados hermanos, este es un ejemplo para nosotros como iglesia. Y Pedro tenía razón. Pedro no estaba mintiendo, porque al Señor lo sacaban, amados, a una pedrada de ese lugar. Él se les escondía, se les desaparecía por ahí. Y Pedro tenía razón. Pero en otro el Señor hubiera dicho: verdad que sí, Pedro, él tiene razón. Allá me van a matar. Hubieran sido el señor Aragán, así como nosotros somos, amados hermanos. ¿Verdad? Dijo el Señor: sí, Pedro, a lo mejor me quedo aquí. ¿Verdad? Sí, tiene razón. Pedro quería cuidar al maestro. A veces así sucede a nosotros, amados hermanos. Cuando no tenemos el poder de Dios, servimos de tropiezo. Cuando no tenemos el poder de Dios, servimos de estorbo. Y cuando no tenemos el poder de Dios, hasta de carga servimos. Eso es cuando no tenemos el poder de Dios. Por eso, amados hermanos, a nosotros, ¿verdad? Rapidito nos cambia el doble ánimo. Nos cambia, amados hermanos, la mente. Nos cambia la manera de pensar. Pero el Señor, que lo conoce, dice que Él conoce el pasado, presente y futuro. ¿Verdad? Nosotros no sabemos ni un minuto qué pasará en este lugar. No sabemos qué día nosotros vamos a morir. Pero el Señor sabía, amados hermanos, que ahí estaba obrando Satanás. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros no tenemos el poder de Dios, somos presa fácil del enemigo. Somos, amados hermanos, ¿verdad?, como una galletita bien sabrosa en la boca de Satanás. Cuando nosotros no tenemos el poder de Dios, servimos de tropiezo. A veces, amados hermanos, desanimamos al hermano cuando él quiere hacer algo para el Señor. Cuando el hermano quiere hacer algo, amados hermanos, no, hermano, ¿y para qué va a hacer eso? Lo van a apedrear de crítica, amados, le dicen al hermano. No, amados hermanos, no haga eso, mire que eso va a desanimar al pueblo. Amados hermanos, y así obra Satanás. Por eso, amados hermanos, el Señor dice que nosotros tenemos que ser como la serpiente, ¿verdad? Astuta y mansos como paloma. La paloma es mansa, amados hermanos, pero la serpiente, no crea que es bien astuta. Él ve la presa y observa, amados hermanos, y analiza a ver si tiene la capacidad para hacerlo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser inteligentes por donde el enemigo viene, amados hermanos. Hay cosas que nos pueden desanimar. El Señor no se desanimó porque era Dios, ¿verdad? Pero nosotros como seres humanos, amados hermanos, a veces nosotros no podemos entender cómo el enemigo trabaja. El enemigo es bien astuto, amados hermanos. Si hay alguien, amados hermanos, que odia la iglesia, si hay alguien que quiere ver destruida la iglesia, si hay alguien, amados hermanos, que obra a veces en nuestra vida. Porque cuando obra, amados hermanos, y usted ve una rebeldía en el hermano, cuando usted ve algo en el hermano contra usted, no es el hermano, es Satanás que anda ahí. Es el enemigo que está obrando y usando ese cuerpo, ¿verdad? Porque él no se puede materializar, amados hermanos, Satanás en un cuerpo muerto, ¿verdad? Cuando usted se fija, cuando aquel endemoniado, los espíritus se fueron a los cerdos, ¿verdad? No crea que Satanás se ahogó también ahí con los cerdos. En ese momento que ellos fueron muertos, esos cerdos, amados hermanos, ellos salieron de esos cerdos.
Así es Satanás. Satanás no crea, aunque unja esa cortina, esa es mentira, hermanos. Esa cortina la puede llenar de aceite, pero eso es muerto, amados hermanos. Satanás, él lo usa cuerpos, amados hermanos, vivos. ¿Verdad? No, nunca ha visto usted endemoniado una escoba, ¿verdad? Aunque en las películas lo hacen, que la usan la bruja y todo eso, pero eso es mentira, amados hermanos. Satanás va a usar a alguno de nosotros para desanimarlo. Satanás va a usar a alguno de nosotros para poner una palabra negativa. Satanás va a poner, amados hermanos, a alguno de nosotros para ponerle tropiezo. Así obra Satanás. Gloria a Jesús. Y en vez, amados hermanos, como le dijo a Pedro, ¿verdad? Que iba a atar y desatar. En vez que nosotros atemos los demonios, ellos los van a atar a nosotros. Cuando no tenemos el poder de Dios. Así que usted no se ponga a atar demonios cuando usted sabe que no tiene el poder de Dios. Porque al final el que va a salir atado es usted. O seré yo. Porque las cosas espirituales, amados hermanos, no se puede luchar en las cosas espirituales en la carne. O con nuestra fuerza, amados hermanos. Si usted se ha fijado, gente que se endemonea 5, 10, hermanos, no detienen una mujer. Pero es que no es la mujer, es el puro diablo, amados hermanos, son los demonios. Entonces no podemos luchar con nuestra carne, con nuestras fuerzas humanas, no podemos luchar, amados hermanos. Como les digo, no podemos atar a nadie en algo espiritual cuando el poder de Dios no está en nosotros. Necesitamos el poder de Dios. Y el Señor no lo dio, amados hermanos, solamente a uno. El poder está para todos. Pero el poder de Dios se busca, se encuentra. Se obtiene, amados hermanos, no durmiendo, ¿verdad? No se obtiene, amados hermanos, así nomás. Tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber una búsqueda. Tiene que haber un sometimiento, amados hermanos. ¿Verdad? No solamente en este lugar, también en nuestro hogar, a donde quiera que nosotros andemos. ¿Verdad? Porque el enemigo no solo viene aquí, amados hermanos. Imagínense que viene aquí, que está el pueblo del Señor. Imagínense afuera de esa puerta. No creamos, hermanos, nosotros estamos rodeados de miles de demonios. Nosotros estamos rodeados de enemigos, amados hermanos. A veces le tenemos miedo al hermano. Mire, esos que tienen esos enemigos allá afuera, amados hermanos, esa gente no puede ni dormir. Esa gente no puede andar dando la espalda porque sabe, si así fuéramos nosotros, amados hermanos, como pueblo del Señor. Si así fuéramos, que supiéramos que a veces nos olvidamos del enemigo que tenemos. A veces los acordamos de la guerra que está haciendo el hermano contra nosotros. Pero si nosotros supiéramos, amados hermanos, los demonios que andan alrededor queriendo destruirlos, queriendo derribarlos, amados hermanos, queriendo, amados hermanos, mire, matarlos. Hay quienes que dicen, no, el enemigo solo busca a aquel que está haciendo la voluntad. Es mentira, amados hermanos. Mire, sea que usted esté bien espiritual, él lo quiere cortar para que ya no le siga haciendo la guerra. Si usted y yo no estamos espirituales, estamos camagua, él los mata porque ¿sabe por qué? Porque vamos derechito al infierno. En otras palabras, que así como nosotros tenemos lucha, tienen lucha los de afuera. La diferencia es que Dios pelea por vosotros. Él dijo, ustedes estaréis tranquilos y yo pelearé por vosotros y ustedes estaréis tranquilos. Esa es la diferencia. Que ya hay alguien que pelea por nosotros. Y ese es poderoso. Él, amados hermanos, todo principado y potestad, a él se le dé la autoridad para sujetarlos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Oiga, como podemos seguir, amados hermanos, dice el versículo. Vamos a entrar allá, amados hermanos, donde el versículo que leímos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La iglesia que vive en el Espíritu, vive para Dios, se guarda para Dios, y todo lo que hace, lo hace para Dios, tiene esta protección que le dijo a Pedro. Esto que le dijo a Pedro no solamente era para Pedro, es para nosotros. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, que somos usted y yo.
sabemos, hermanos, que aún el mismo infierno no puede prevalecer delante de la iglesia del Señor. Porque usted y yo ya no pertenecemos a ese lugar, ahora pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús, y se lo va a dar fuerte a nuestro Dios. Es precioso, amados hermanos, esa protección que Dios ha puesto y que le dijo a Pedro: ni el Hades, ¿verdad?, prevalecerá en contra del pueblo del Señor. Nosotros, amados hermanos, somos comparados como la niña de los ojos de Jehová. Mire cómo Dios nos compara a nosotros. Somos algo especial, pero todo aquel que está agradando al Señor. Porque en la iglesia podemos hacer mucho, pero no todos estamos agradando al Señor, ¿verdad? Yo no le quiero decir quién, ni yo, solo nosotros sabemos si lo estamos agradando o no lo estamos agradando. Pero si usted está agradando al Señor, usted es la niña de los ojos de Jehová. Y, amados hermanos, es algo delicado. ¿Usted cree que el Señor va a permitir tocar? Es como usted se cuida sus ojos. Usted cuando está martillando ahí, o estamos ahí afilando sus carros, amados hermanos, ¿usted cree que usted no se va a poner protección? Claro, porque sabe que si le toca a la niña de sus ojos algún metal o algo, va a quedar ciego. Entonces nosotros somos algo especial. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás hace, amados hermanos, aún dentro de que somos la niña de sus ojos, hace sentir a muchos de nosotros miserables. Como él es miserable, Satanás es miserable, amados hermanos, ¿verdad? Él hace sentir a muchos de nosotros, amados, que no valemos nada. Él hace sentir a muchos que nosotros no podemos luchar ya, porque esa es la astucia de Satanás. Él vino, dice, a hurtar, matar y destruir. Pero no solamente eso, amados hermanos, que el Hades no iba a prevalecer contra el pueblo del Señor. También le dijo a Pedro que todo lo que atase, sea en los cielos, será desatado. Lo que atásemos nosotros aquí será desatado ahí en los cielos. Y lo que desatásemos será desatado también. Ese es el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Ese es el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor da cosas buenas. Los malos administradores somos nosotros. Los malos obreros somos nosotros. Pero el Señor quiere, amados hermanos, lo mejor para la iglesia. Él les dijo, ¿verdad? No, ¿verdad? Yo tengo pensamientos buenos para ustedes. Yo tengo algo especial para ustedes. Pero somos nosotros, amados hermanos, que teniendo al Dios poderoso, que declaramos el Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo. Pero cuando llega, amados hermanos, la afrenta de Satanás, lo hacemos muerto. Lo hacemos como que Él nos resucitó. Porque así dice un corito: el Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. Y es una realidad, amados hermanos. Él burló la muerte. Por eso Él dijo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Verdad? Él venció la muerte, amados hermanos, en la cruz del Calvario. Todo está sujeto a Él. Miren el Dios que nosotros tenemos. Y dice que todo lo que atásemos en la tierra será atado allá en los cielos. Así le dijo a Pedro. Mire qué autoridad, qué poder el Señor nos ha dado a nosotros. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? ¿Será que cuando nosotros mencionamos y decimos atamos, será que se hace posible eso? Y el Señor dijo: y cosas mayores de las que yo he hecho harían ustedes. Pero ¿por qué no funciona, amados, el poder cuando nosotros lo ponemos en práctica? Porque ese poder no funciona, amados hermanos, cuando somos falsos cristianos. Ese poder no funciona cuando nosotros, amados hermanos, no estamos bien delante del Señor. Este poder funciona cuando verdaderamente hay hijos de Dios. Hombres que se guardan para Dios, mujeres que se guardan para Dios, jóvenes que se guardan para Dios. Ahí es donde funciona este poder. A veces queremos que nosotros, aún las bendiciones del Señor, mire, que sean como magia, hermanos. Una bendición que ya en la mañana la pedimos, ya la queremos tener el siguiente día. No son así las cosas. ¿Usted cree que esos hombres, amados hermanos, que vinieron antes de nosotros, como Pablo, amados hermanos, Pedro, usted cree que eran fáciles esos hombres? Esos hombres, amados hermanos, se sacrificaban para el Señor.
¿Y nosotros qué es el sacrificio que hacemos? Déjalo venir un ratito a sentarlos, amados hermanos. ¿Verdad? Y ponerlo un poco nervioso cuando nos dan un privilegio. Ese es el sacrificio de nosotros. Pero pasa el privilegio y lo sentimos como que se lo quitó la carga, ¿verdad? Y ya estamos tranquilos de nuevo. Así somos nosotros. Pero, amados hermanos, estos hombres pasaron cuántas cosas. Y cuando, amados hermanos, cuando ellos que exponían y declaraban con autoridad el nombre del Señor, amados hermanos, no, esa era una maravilla, amados hermanos. Y nosotros, amados hermanos, 3, 4, 5 atando y el demonio nada, amados hermanos. Pero ¿por qué será, amados hermanos? Una es porque la fe nos falta. Otra, amados hermanos, porque buscamos al Señor solamente en los momentos difíciles. Si buscáramos al Señor en los momentos buenos y malos, amados hermanos, mire, nosotros somos llorones. Lloramos, amados hermanos. No crean que todo aquí el que llora, llora por el Espíritu. A veces lloramos porque venimos mal, estamos enfermos. Cuántas cosas. Pero nosotros buscamos al Señor solo de emergencia. Y el Señor no se va a ver así porque Dios nos prueba a nosotros. Dice que Él no puede ser tentado, ni puede tentar, pero sí nos puede probar. A ver qué clase de voltaje somos, como yo le decía, si somos del voltaje de Él o somos del otro. Es necesario, amados hermanos, que nosotros nos preguntemos eso. ¿Por qué a veces no funciona el poder de Dios en las iglesias? No porque a veces la iglesia está viviendo en pecado, no porque la iglesia esté en desobediencia. Hay cosas, amados hermanos, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que esforzarlos como iglesia, sentir ¿verdad? Cada vez la presencia del Señor. Claro que cada uno es diferente, Dios lo toma diferente, ¿verdad? Lo llena diferente. Unos que los hace danzar y otros que están allí, pero están llorando, están sintiendo la presencia del Señor. Porque la autoridad del Señor no está en los gritos, no está en el que habla suave. No estamos, hermanos, ¿verdad? Así, la autoridad de Dios está en aquel que está agradando al Señor. Porque Dios no va a usar pasos sucios, amados hermanos. Dios no se va a mover. Dice que el Espíritu de Dios es contricta, amados hermanos. Gloria a Dios, así es. A veces eso sucede, a veces tenemos contrictado el Espíritu Santo. Y por unos alcanzamos todos. Por eso usted hay que ser, ¿cómo le puedo decir? Reales, amados hermanos, con Dios y con su Espíritu. Aunque usted en la oración, usted no siente que el Señor se está moviendo, pero usted no trate la manera de fingir que está lleno del Espíritu Santo cuando no está sintiendo nada. Porque eso a veces sucede, amados hermanos. A veces creemos que estamos haciendo una oración como que hay lágrimas. Acérquesele al hermano, no tiene nada en los ojos. A veces son oraciones o hacemos oraciones hipócritas. ¿Usted cree que Dios se va a mover en eso, amados hermanos? Fingidas. ¿Cómo va a descender si el Señor no puede ser burlado? El Señor sabe si cuando le estamos pidiendo de corazón o no le estamos pidiendo de corazón. Gloria a Jesús. Déselo fuerte, amados hermanos. Yo he experimentado otra vez, amados hermanos, esto yo lo digo por mí, ¿verdad? Dios se manifiesta de diferentes maneras, pero esto yo lo he experimentado en mí. Cuando el Señor me quebranta, cuando el Señor me hace hablar en lengua, cuando es porque hay quebrantamiento en mi corazón, es porque hay lágrimas en mis ojos. Claro que Dios lo puede llenar de repente, ¿verdad? Pero no podemos hacer actuaciones, amados hermanos, o fingir que la presencia del Señor está en nosotros cuando nosotros estamos secos. Cuando nosotros no hay, amados hermanos, eso. Necesitamos verdaderamente un revestimiento de la coronilla de la cabeza a la punta de los pies. Sí, amados hermanos. Y aunque brinquemos y hagamos lo que sea, pero si la autoridad y el poder de Dios está en nosotros, es de gusto, amados hermanos. Él se glorifica cuando Él quiere. Dice que a Él no se le manda, se le obedece. Y cuando Él dice se va a hacer así, se va a hacer así. Gloria a Jesús. Dale un aplauso fuerte, ya lo quise Dios, hermano.
Tenemos, amados hermanos, si el Señor nos ha dado ese poder, le dijo a Pedro, y no solamente le dijo lo que atases, también le dio las llaves del reino de los cielos. Mire, amados hermanos, no solamente le dio, ¿verdad?, potestad, no solamente le dijo, ¿verdad?, que iba a atar, sino que le dijo que también se le daban las llaves del reino de los cielos. En este versículo muchos entran en controversia, amados hermanos, pero la palabra del Señor es sencilla. La palabra del Señor la dejó, amados hermanos, para que nosotros la entendiésemos. Unos dicen que por eso que Pedro es el primer papa y otros, pero eso es verdad, pura teoría. Pero realmente, amados hermanos, hay que hacer la palabra del Señor, aunque se la dijo a Pedro, pero hay que hacerla para nosotros. Si el Señor le dijo a Pedro, Dios no tiene niños favoritos, ni niños, amados, claro que el que se esfuerza, ¿verdad?, va a ser más grande el galardón, va a ser más grande el premio, ¿verdad? Pero la palabra es para todos, para hermanos, para amigos, para niños, para jóvenes, así que aquí no se escapa nadie. Y aquí le digo, y las llaves del reino de los cielos. Usted y yo tenemos las llaves del reino de los cielos. Está en nuestras manos, amados hermanos. No la llave del carro, ¿verdad? Porque muchos también hasta eso usan. Si Dios dio la llave de los reinos de los cielos, también le puede dar la llave de la casa, del carro, de cuántas cosas, del yate, todo eso. Pero nosotros no buscamos eso, ¿verdad? Si al Señor le place, pues otra cosa. Porque Él conoce nuestro corazón. Si el Señor sabe que su corazón no es vanidoso, pues Dios lo va a bendecir. Pero si Dios sabe que con 100 pesos andamos orgullosos, amados hermanos, no los va a bendecir el Señor. Le voy a dar 50 porque si no le doy los 100 va a decir, ¿verdad? Entonces siempre Dios tiene el cuidado de su pueblo. Tanto en lo espiritual como en lo material, en todo, en la salud. Gloria a Jesús. Dice que Él no pone cargas al que no las puede llevar. Los únicos que ponían cargas, amados hermanos, eran los fariseos, que ellos ni con un dedo lo movían. Pero el Señor Jesucristo tiene cuidado de su pueblo. Ahora, les dijo que la llave del reino de los cielos. Nosotros, amados hermanos, Dios tiene esa puerta, ¿verdad? Dice que Dios la compare, amados hermanos, con una puerta angosta y una ancha, ¿verdad? Dice que muchos son los que adentran por esa puerta. Nosotros tenemos la llave, amados hermanos, ¿sabe por qué? Porque Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino, amados hermanos, Él llevó nuestras iniquidades, Él llevó todo lo que nos asediaba a nosotros para no alcanzar la salvación. Él, amados, abrió puertas. Él, amados hermanos, abrió la puerta para que nosotros, como siendo pueblo gentil, amados hermanos, entremos al reino de los cielos. Entremos a esa ciudad celestial. Gloria a Jesús. Pero a pesar de todo eso, amados hermanos, siempre tiene que haber, le dije, lo positivo y lo negativo. Porque si todos habláramos de maravilla aquí, yo le digo que usted saliera contento. Pero a veces es bueno también meter cositas para que nosotros nos demos cuenta, amados hermanos. Mire, a pesar de todo el poder que el Señor aquí los ha ofrecido a nosotros. Y como le digo, a veces nosotros, claro que somos humanos y atendemos, amados hermanos, llevar debilidades. Tener miedo, porque ¿quién no tiene miedo? Si a veces a la oscuridad como cristianos tenemos miedo, hay cristianos que no duermen con la luz apagada, hermano. Duermen con la luz encendida. No sé qué es el miedo, será la tiniebla o al enemigo, ¿verdad? Pero el enemigo, yo siempre digo, él no se mueve solo en las tinieblas, ¿sí? Él es de las tinieblas, pero también se mueve en el día, en la luz. Nos dice que fue descendido como rayo sobre la faz de la tierra. Entonces, amados hermanos, a veces hasta la oscuridad le tenemos miedo, teniendo este poder, amados hermanos. Ahora, mire, en las iglesias, ¿no ha visto usted, amados hermanos, un montón que somos cristianos miedosos solo porque entra un brujo a la iglesia? Mire, hermanos, hasta los palbaños nos vamos. No hayamos que hacer, no lo gozamos. Mire, eso nos quitó la bendición. Cuando tenemos un Dios poderoso, dice que estaremos confiados como un león. En las iglesias, el que más llega un brujo, amados hermanos, se hace un desparamiento en la iglesia. ¿Por qué hay que temer, amados hermanos? Hay que darle gracias al Señor que Dios lo ha traído. Porque aquí Dios puede tener misericordia de él.
No hay que tenerle miedo al brujo, amados hermanos. No es que le estoy diciendo de que por los ayunos, no, me refiero al personal de cada uno de nosotros. Que nosotros, amados hermanos, si dentro un brujo hay que darle gracias al Señor, porque en este lugar Dios lo puede libertar. Y cuando ore por ellos, no lo diga, mátalo, Señor, no, dígale, sálvalo, perdónalo, Señor, porque a veces así somos nosotros, amados hermanos. No, Señor, ese brujo, deshácelo. No, amados hermanos, él tiene una alma que salvar. Él es una vida igual que nosotros, lo único que Satanás lo ha atado. Pero que el Señor, el trabajo de la iglesia, dice que Él nos dio la autoridad para atar y desatar. Hay que desatar esa vida y decirle en el nombre del Señor. No, amados hermanos, cuando vemos un brujo, nombre, nos cruzamos y de punta a punta, no, amados hermanos. Deje que el Señor trabaje. Y si Él se va, que se vaya, Él va a regresar, Dios lo va a traer. Porque dice que Él añadirá cada día lo que van a hacer salvos. Esto no es cuando nosotros queramos, ¿verdad? Esto no es cuando usted quiera, no, amados hermanos. Por eso a veces nosotros, dice que el hombre de pie presurosos, que dice, peca. ¿Y qué hacemos cuando nosotros lo apresuramos? No, dicen, es pecado, es que estamos aquí porque Dios no hace la obra. No, a ver, ¿quién es que anda en desobediencia? Y si algún hermano lo invitó, no, dice, ¿sabe lo que dice? Podemos decir, no, ese hermano no tiene discernimiento del Espíritu. A los brujos trae a la iglesia. Hermano, Dios puede usarlos a nosotros. Si nosotros, mire, usted puede, hoy tanta maldad que hay, usted puede estar hablando con el mero brujo de Estados Unidos y no nos damos cuenta, vamos hermano. ¿Por qué? Porque carecemos de discernimiento. Pero aunque usted y yo carezcamos, pero el Señor no lo va a enrollar Satanás. El Señor lo puede usar a él, a nosotros para traerlo. Pero nosotros podemos entrar en controversia con el hermano que lo invitó. Así somos nosotros los seres humanos, hermanos. No entendemos los propósitos del Señor. Gloria a Jesús. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Cuando el Señor le decía a Pedro, amados hermanos, todo esto le quería dar al Señor a entender a Pedro, no tengas miedo. Estas son palabras mías, no están en la Biblia. No tengas miedo, Pedro, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Eso le quería dar a entender el Señor a Pedro. Porque Pedro cuando dijo lo que atásemos, él le dijo, aún del infierno, amados hermanos, no crea que Pedro se asustó. Haber dicho Pedro, ¿y cómo vamos a hacer? Porque entonces Pedro no tenía el poder de Dios. Claro que andaban con el Señor, pero había una promesa que ya la vamos a ver, que el Señor les dijo más adelante, de una promesa, donde dice, Hechos capítulo 1, versículo 8, y les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Allí ya cambiaron las cosas. ¿Se da cuenta? Antes cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, si vas allá a ese lugar te van a matar, en otras palabras, te van a hacer esto. Entonces, allí todavía no estaba la promesa del Espíritu Santo en Pedro. Ahora nosotros tenemos esa promesa que le dijo a los discípulos, y recibiréis el poder. Y cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso fue, si usted lee más adelantito, eso fue antes que el Señor anunciase su muerte. Porque Él les dijo, yo me voy, pero no los dejo solos, no los dejo huérfanos. Les dejaré el Consolador, que es el Espíritu Santo, el que los guiará a toda justicia y a toda verdad. La iglesia no está huérfana. La iglesia del Señor, amados hermanos, tiene una protección divina. Si yo le pregunto, no levante la mano, ¿quiénes han recibido el Espíritu Santo? No me levante la mano porque a veces hacemos pecado al pueblo. Levante la mano, y a veces, como hay líderes, hay hermanos diáconos, hay pastor, levantamos las manos, ¿verdad? Solo para que no los vean. Mejor no la levante, usted contéstese en su corazón.
si ha recibido el poder de Dios, esa promesa. Amados, ¿qué les dijo? Y recibiréis, cuando viniera sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis el poder. Mire, cuando nosotros somos revestidos de la presencia del Señor, otra cosa es que nosotros mantengamos la presencia del Señor en nuestra vida. Porque a veces el Señor derrama su Espíritu sobre nosotros, pero al salir de la iglesia, al salir, amados, a otro lugar, nosotros contrictamos el Espíritu. El Espíritu del Señor se aparta de nosotros. Es que eso es de mantenerlo, amados hermanos, ¿verdad? Dice que aún donde hay pleitos y contiendas o celos, no mora el Espíritu Santo. Hay perturbación de oración cuando hay esas cosas. Entonces, pero Él les dijo, y cuando recibiréis, dice, y recibiréis, cuando recibieres el poder el Espíritu Santo, dice que recibiremos poder. Mire qué precioso, amados hermanos, y seremos testigos. Mire, Pedro, después que recibió el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Pedro dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era la sombra, dice un cántico, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno, gloria a Jesús. Eso es lo que hacía que Pedro tuviese eso. Así que usted no se alegre, amados hermanos, cuando usted vea que el Señor lo usa para que se sanen los enfermos. Usted déle gloria al Señor. Usted no diga, es el hermano, ¿cómo podemos decir? Julito, ¿verdad? El hermano Chepito, el que hace las cosas. No, siempre tenemos que darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el único, amados hermanos, que quiso hacer eso fue Satanás. ¿Y qué le pasó? Fue derribado. Gloria a Jesús. Vamos, amados hermanos, a leer en Marcos capítulo 16. ¿Para qué el Señor nos ha dado este poder? ¿Usted cree que el Señor da las cosas por darlas? Dios siempre tiene un propósito. ¿Cómo se ha ido el tiempo rápido, amados hermanos? Yo lo tengo aquí aquí lo traigo escrito, digo, para que avancemos. En Marcos capítulo 16, 18 dice: y tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para eso el Señor nos ha dado ese poder. Y usted y yo tenemos una protección, como le dije. Primeramente dice serpientes en nuestras manos. Como ejemplo tenemos a Pablo. Pablo dice que se le prendió una serpiente venenosa. ¿Y qué es lo que sucedió? Se murió Pablo. Es que Dios habla con pruebas, amados hermanos. Dios no habla por así. Él primeramente hace ver las cosas para que nosotros, porque Él no es mentiroso, ¿verdad? Como dice el pastor, a veces vienen hermanos aquí y dicen: no, yo prediqué en El Salvador antes de venirme 1000 almas, 200 almas, pero aquí ni uno se ganó. Entonces, pero el Señor hablaba con hechos. Aquí vemos que Pablo dice que se le prendió una víbora, y los que estaban ahí dijo: ya cayó Pablo. Solo se la sacudió, mire, y cayó en el fuego. Ahí se cumple esta palabra, amados hermanos. ¿Qué dice más? Dice serpiente, ¿verdad? También cosas mortíferas. ¿Qué son cosas mortíferas? Son cosas que matan. Cosas que matan, amados hermanos. Son cosas que Satanás tira dardos a nuestra vida, y no los tira como dulces. Los tira a matar. Nos tira, amados hermanos. O sea, por eso cuando usted diga: no, yo cuando no tengo pruebas, dificultades, yo me aflijo. Tenga cuidado, amados hermanos. No hable solo por hablar. Yo les dije aquel día: a Satanás no hay que subestimarlo y decir que no tiene poder. Claro que él es un enemigo vencido, como les dije. Pero tampoco no crean que nosotros lo podemos vencer aunque él sea vencido. Nosotros lo podemos vencer solamente con el poder de Dios. De otra manera, amados hermanos, los agarra por donde los agarra y los mata. Cosas mortíferas, y no les hará daño, dice. Ahora, amados hermanos, no también hay que tentar a Dios. Dice que Él no puede ser tentado, ¿verdad? Pero nosotros, amados, los hallamos el valor y los aventamos a veces de tentar al Señor. Cuando dice comerán cosas mortíferas, yo le pregunto, a veces tentamos al Señor en este ejemplo.
Si a usted sabe de que le dan 2 tacitas, ¿verdad? Un ejemplo, este vasito que me trajo el hermano y me ponen otro vasito. Si usted sabe que este tiene veneno y este no, y solo porque usted diga, no, si el Señor dice que comerán cosas mortíferas, para adentro. Ese es tentar a Dios. Y yo le digo que aunque ande muy espiritual, pero se va a morir. A veces sí somos nosotros, tentamos a Dios. Y a veces en nivel espiritual que nosotros andamos, amados hermanos, no, a veces que ni para la comida oramos. Por eso nosotros tenemos que santificar los alimentos, aunque vaya al chinito, vaya al corralón, vaya a otro lugar, tenemos que orar por nuestros alimentos. Porque usted no sabe, amados hermanos, si Satanás tiene un plato favorito, porque mire, Satanás, él no tiene la capacidad de entender nuestros pensamientos. Pero él sabe por donde usted se encamina, por donde usted pasa, por donde usted se dirige. Él sabe que cuando agarramos la 12 para Frederick, para allá vamos. Él sabe. O cuando vamos para la 355, él sabe por dónde vamos, vamos, hermano. Entonces, usted no sabe que allá vaya a estar alguien, ¿verdad? Uno de los que le sirve a él y le vaya a poner un plato. Y como nosotros llevamos a dormir, a llenarlo vamos nosotros. Una cosa, amados hermanos, que nosotros, como le dijo el Señor, ¿verdad? Dice que cuando llegáramos a un lugar que comienzan, pero si sabíamos que era sacrificado para los ídolos, ¿qué dice? No lo comáis. Nosotros, como le dije, este ejemplo que yo le puse, si usted sabe que este tiene veneno y este no, y usted solo porque dice, si el Señor dice que comerán cosas mortíferas, se lo beba, amados hermanos, eso es tentar a Dios. Y dice que Él no puede ser tentado. A veces nosotros queremos hacer, amados hermanos, que el Señor haga maravillas en nosotros cuando nosotros no estamos haciendo nada para el Señor. Gloria a Jesús. Ahora, cosas mortíferas, dice la palabra del Señor. ¿Por qué existen, amados hermanos, dentro de las iglesias cristianas que dicen, hermano, yo creo que brujería me han hecho? Claro, le voy a explicar esto. A un verdadero cristiano no le pueden entrar esas cosas. A un verdadero cristiano. Claro que aunque estemos en la iglesia y no estamos bien con el Señor, y si el brujo hace cosas, los van a filtrar esos dardos. Porque el Señor dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Será que nosotros estamos bajo ese abrigo divino? Pero si no estamos bajo ese abrigo, si usted no le ha recibido a Cristo, si usted anda en el pecado o andamos en desobediencia, esos dardos van a filtrar a nuestra vida. Porque el Señor no nos tiene cubiertos. El Señor promete todas estas cosas, es para aquellos que le sirven y le adoran en espíritu y en verdad. Aquellos que tratamos la manera de agradar al Señor. El Señor no va a permitir que ningún dardo de eso entre. Pero ¿por qué, amados hermanos? ¿Por qué a veces sucede que cristianos dicen, no, hermano, brujería me han hecho? Sí, cuando la palabra del Señor dice que cosas mortíferas. Claro que si anda visitando al brujo, hermano, mire, si la persona que visita al brujo, el brujo de eso vive. Le pone otro animal a usted para que cuando venga, tiene que regresar de nuevo. Mire, una familia allá visitaba, amados hermanos, los brujos, y iban a la iglesia. Pero vino un hombre usado de parte del Señor, que Dios lo usa, que él vive en una isla, ¿verdad? Isla es un que vive del manglar para adentro, vive en un lugar él. Y el Señor, sin conocer, le dijo, porque cayó enferma una joven, de repente así se le perdió la mente, hablaba incoherencias, cosas que fuera de lo normal, que el Señor nos ha dado los sentidos. Y ¿sabe qué le dijo el Señor? Que si no dejaban de visitar a los brujos, no iba a ser sana. Así trabaja Satanás. Satanás le paga más mal al que más bien le sirve. Pero el Señor, amados hermanos, es diferente. Entonces, no podemos decir un cristiano verdadero que tiene brujería, no. El verdadero cristiano, claro que si está fuera de los caminos del Señor, entendemos que existe lo bueno y lo malo. Y nosotros hemos visto aquí el poder de Dios, como Dios ha libertado a vidas, ¿verdad? Vidas que han venido, amados, atadas por ese espíritu.
Pero, ¿qué sucede, amados hermanos? A veces nosotros, una cosita sencilla, no dice, es que ya es brujería. No, amados hermanos. No lo puede filtrar algo cuando nosotros le somos fieles al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Oiga, a veces, amados hermanos, toreamos al diablo. A veces solo falta el trapo rojo ese, amados hermanos. Queremos torearlo como los toreros que torean a los toros. Y cuando no tenemos el poder de Dios. Y viene a mi mente este versículo donde dice aquellos hombres que fueron también a hacer lo que veían a Pablo. Y el demonio les dijo, conocemos a Jesús y conocemos quién es Pablo. Pero les dijo a ellos, ¿y ustedes quiénes son? ¿Qué les sucedió a ellos? Desnudos y arruinados los mandó. Así vemos muchos cristianos, amados hermanos, que ni somos conocidos por el diablo, mucho menos somos conocidos por Dios. Pero sí toreamos al diablo. Lo tenemos bajo la planta de nuestros pies. Cuidado, amados hermanos. No le voy a decir que usted va a salir de esa puerta temiéndole al diablo. No. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero con el poder de Dios. Pero si no tenemos el poder de Dios, amados hermanos, como dice nuestro pastor, un ratón nos da carrera. Y yo le voy a decir algo, Satanás no tiene demonios chiquitos, amados hermanos. Él les ha dado la misma, miren. Claro que la Biblia habla de otros demonios que están sujetos en el mar, claro que sí. Pero lo que se trajo de allá, no crea que eso es parejo, amados hermanos. Por eso usted ha visto que hombres grandes han caído. Hombres grandes los ha derribado. ¿Pero por qué, amados? Porque toreamos al diablo. A veces, amados hermanos, hacemos cuantas pantominas, pero decir el enemigo, pobrecito este. Es mentira lo que hace, lo que es justo, pero ante la impresión de la gente nosotros quedamos bien, amados hermanos. Por eso el Señor dijo, ¿de qué sirve que nosotros agradásemos a los hombres? Y desagradáramos a Dios. Y el Señor dice, no hombre, este agrada a los hombres, pero delante de mí este no está haciendo nada. Hay que tener cuidado, amados hermanos. Vamos a leer 2 de Corintios, porque ya vamos a terminar. No se preocupen, no son las 9 todavía. 2 de Corintios, aquí lo tengo yo, amados hermanos. Capítulo 10, versículo 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Ahora, ¿qué es una fortaleza? Es una resistencia o una fuerza que el enemigo pone. Por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo le pregunto, ¿qué clase de armas nosotros andamos cargando? ¿Serán carnales o espirituales? Hay muchos hermanos que podrían decir, además en otros países, no, yo lo que cargo es una 22. Porque hay cristianos que cargan armas, hermano. A veces hasta en la iglesia las podían traer, allá sí sucede. Una 9 milímetros. Imagínense. Pero esas son carnales. Esas no le tiene al diablo, no le tiene miedo al diablo. Si el Señor dijo, ¿por qué teméis al que mata el cuerpo? Más bien dice, temed a aquel que puede matar el cuerpo y tirar el alma al infierno. Pero aquí, amados hermanos, dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas son las armas que el Señor nos ha dado a nosotros. Las armas que nosotros tenemos, amados hermanos, no son carnales, son poderosas en Dios. Por eso Él dice, vestidos de la armadura de Dios, ¿verdad? Calzados con el apresto del Evangelio. Amados hermanos, si nosotros tenemos esa armadura, aunque yo no le vea al hermano Mario una armadura, porque no son mis ojos carnales, pero si él está bien con el Señor, él tiene una armadura, algo que lo protege a él. Un sello que Dios le ha puesto para que el enemigo no pueda filtrar los dardos que él tira para él. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir al Señor.
Las armas terrenales, amados hermanos, esas fallan. Si usted jala el gatillo, a veces con la misma lo han matado. ¿Verdad? Cuando le está disparando y el otro se la quita y a aquel otro le funcionó. Fallan. Pero las armas dice que son poderosas en Dios. Y una dice que son para destrucción de fortaleza. Oiga cómo dice la otra. El versículo 5. Derribando, dice, todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es bien conocido, amados hermanos, cuando nosotros damos las armas carnales. ¿Saben qué lo conocemos? Es la manera de hablar. Cuando salen palabras de nuestra boca, no es para edificación. Cuando lo paramos aquí y usted ve que alguien habla, amados hermanos, en un sentido diferente, en una manera áspera, en una manera de ofender, en una manera de tirar, amados hermanos, allí conocemos nosotros qué arma anda ese hermano. Y esas armas también destruyen. Esas armas el diablo las usa también y las hace poderosas. Pero ahí es conocido que nosotros andamos una arma carnal, amados hermanos. Pero argumento dice, oiga como el versículo 5, derribando todo argumento. ¿Qué es argumento, amados hermanos? Son todas las ideas y pensamientos que a veces nosotros tenemos, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. A veces nosotros pensamos que el poder de Dios, la autoridad del Señor, es solo para echar fuera demonios. Es para reprender al hermano. Eso a veces nosotros pensamos que es el poder y la autoridad del Señor. Pero también aquí habla, amados hermanos, destruyendo todo argumento. A veces nosotros vienen a ideas y pensamientos que a veces de altivez. Es necesario que ese mismo poder que nosotros reprendemos al hermano y echamos fuera demonios, va a haber momentos que hay que reprenderlo nosotros mismos. Cuando nosotros sabemos que viene un espíritu de altivez, un espíritu, amados hermanos, que va en contra del conocimiento de Dios, hay que reprenderlo nosotros también. Porque es bonito reprender al demonio del hermano. Es bonito reprender al diablo, pero es duro reprenderlos a nosotros mismos. Echarlos fuera también los que nosotros cargamos. Es necesario, amados hermanos. Oiga como dice, destruyendo, dice, argumentos. Destruir argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí, amados hermanos, hay un versículo que ya vamos terminando que dice que el Señor les dijo a los discípulos, y lo voy a leer en Lucas capítulo 10, versículos 19 y 20, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Aquí le estaba dando el Señor a los discípulos esto y los está dando a nosotros. Dios da, amados hermanos, pero como les dije al principio, nosotros somos malos administradores, tanto de lo espiritual como de lo material. ¿Por qué les dijo el Señor esto a ellos? Pero más adelantito, el siguiente versículo dice: pero no os regocijéis que los espíritus sean sujetos, sino regocijaos que vuestro nombre están escritos en los cielos. ¿Por qué el Señor les dijo esto? No, cuando el Señor les dijo que les daba potestad, ellos se sintieron pero fuertes. Pero Él escuchó que entre ellos venían diciendo: ¿quién será más grande en el reino de los cielos? Y el Señor les dijo, como el Señor conoce nuestro pensamiento, amados hermanos. Él conoce que usted está pensando. Está pensando en los frijoles, está pensando en eso y no tiene el cuerpo aquí, pero la mente no la tiene aquí. El Señor lo sabe. Y el Señor escuchó, él verdad, notó rápido que ellos venían eso. ¿Qué les dijo? Porque ellos se regocijaron cuando los demonios huían, como el Señor ya les había dado el poder. Pero el Señor les dijo: no se alegren porque echan fuera demonios. Regocijado les dijo que vuestro nombre esté escrito en el libro
de la vida, dice en otro versículo, pero aquí dice el reino de los cielos. Ahora, y con esto termino. Hay otra palabra que dijo el apóstol Pablo, Lucas capítulo 10, versículos 19, 20, dice, yo lo leo, amados hermanos. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Como le digo, el Señor nos ha dado el poder y todo eso, pero a veces nosotros volteamos, como dicen, la tortilla. Volteamos las cosas y eso mismo lo lleva a hundirnos. Porque muchas veces el Señor ha levantado hombres con poder, con autoridad, sacan demonios, tienen la autoridad, pero luego eso lo han usado como para beneficio de ellos mismos. Y se han olvidado de darle la gloria al Señor. Y eso ha sucedido, amados hermanos, y ahora hacen cosas en los altares, pero no sucede nada. Cuando el apóstol Pablo dice que golpea su cuerpo, es como otro, lo pone en sacrificio, quería decir. Lo disciplinaba. Cuando él decía, lo pongo en servidumbre, lo ponía al servicio del Señor. Eso es lo que él quería decir. Acuérdese que la palabra del Señor dice que Pablo, amados hermanos, él sufría fraguacios en el mar, de pelos, lo azotaban, lo golpeaban, dormía en el suelo. Ese hombre experimentó todas las cosas, por él dice que golpeaba su cuerpo, lo ponía, amados, lo disciplinaba, lo ponía en sacrificio. Y cuando él dice, lo pongo en servidumbre, estaba diciendo, lo pongo al servicio del Señor. Y cuando dice heraldo, amados hermanos, eso significa como mensajero, ¿verdad? Mensajero, pregonero de la palabra del Señor. En otras palabras, él decía, si yo he sufrido cuántas cosas, si yo he sufrido, ha sido un mensajero el que les ha dado la palabra, y al final yo mismo venga a ser eliminado, eso puede suceder en nosotros. Pero el Señor les dijo a los discípulos, no se alegren, usted puede echar fuera demonios, amados hermanos, pero si se descuida, hoy echó fuera demonios y mañana se descuida, eso no le vale nada. ¿De qué sirve que nosotros, amados hermanos, suframos de velo, los desvelamos 2 veces a la semana cuando venimos, a veces una, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve que ayunásemos, hermanos, amados hermanos, hiciéramos cuantas cosas, amados hermanos, y al final nosotros saliéramos eliminados? ¿Verdad que no tiene chiste, no tiene nada, verdad? Por eso nosotros tenemos que, amados hermanos, mire, alégrese cuando el Señor ha depositado algo en su vida y dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor cuando el Señor, por su misericordia, a Él ha puesto. Pero no los atengamos, no los confiemos. Pablo sufrió cuántas cosas, amados hermanos, por el amor al Evangelio. Golpeaba su cuerpo. Y no dice, no como alguien que como quien golpea al aire. A veces nosotros ayunamos y no sabemos para quién estamos haciendo. A veces nosotros ayunamos y no le ponemos algo al Señor, decir, Señor, yo voy a hacer este ayuno para esto. Pablo no, ¿usted cree que Pablo se desvelaba por desvelarse? Por eso él decía que no es como alguien que golpea al aire, que a lo loco lo iba a hacer. No, amados hermanos, este hombre sabía que es verdad que todo ese sufrimiento. Por eso el Señor dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, les dijo, que yo he vencido al mundo. Póngase sobre su pies, amados hermanos.